Hola, ¿qué tal? Es un gozo y un privilegio poder saludarte en una edición más de tu TCD Tiempo con Dios. Agradecemos a todos aquellos que nos siguen día a día. Oramos porque la palabra de Dios siga dando fruto en tu vida, en tu corazón, en tu familia. El pasaje para este día es el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 13. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es la que él les dada? ¿Y qué milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. En este pasaje podemos ver dos hechos muy importantes. El primer hecho importante tiene que ver con la visita de Jesús en Nazaret. La Biblia dice que mientras Jesús está en su tierra, Jesús visita Nazaret, un lugar donde él se había criado. Y hay un aspecto muy importante allí, porque la gente de Nazaret conocía a Jesús, conocían la humanidad de Jesús, conocían su familia, él se había criado allí. Y esto era una gran barrera para muchos creer en él. Para ellos no era más que un carpintero, el hijo de José y de María, hermano de Jacobo, de Judas y de Simón. Aunque este pasaje nos habla de la familia carnal de Jesús, no vamos a ahondar mucho en ello. Jesús tenía hermanos y hermanas. Y hay algo digno de resaltar en esa visita, porque dice la Escritura que no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Cómo es que el Creador del cielo, cómo es que el Dios Todopoderoso no pudo hacer allí ningún milagro? Porque hay algo muy importante, que la honra desata la fe. Y es el tema de hoy. La honra desata la fe. Jesús fue deshonrado por sus parientes, por sus paisanos en Nazaret. Ellos le menospreciaron. Ellos dijeron: ¿cómo es posible? Este no es más que un charlatán, nosotros lo conocemos. Este es un carpintero que se hace pasar por el Mesías. Pero no era así. Él es el Hijo de Dios, pero no pudo hacer allí ningún milagro. Significa que la gente puso una barrera de incredulidad, y la incredulidad es lo contrario a la fe. Y esto resultó en que el poder de Dios no pudiera manifestarse. La honra desata la fe. La honra antecede la fe. Si nosotros no podemos honrar a Dios, Él no va a manifestarse en su vida. Hay muchas personas que se viven la vida esperando un milagro, pero no honran a Dios. Y eso es algo digno de resaltar. Quieren que Dios obrara un milagro en favor de sus vidas, pero no le honran. Honrar a Dios significa creerle, significa obedecerle, significa confiar en Él.
¿Estás honrando a Jesús? ¿Quieres que un milagro se desate en tu vida? Empieza a honrarle con tu conducta, con tus hechos, con tu pasión hacia Él. La segunda cosa que queremos mencionar aquí es que Jesús comisiona a sus discípulos y los manda de 2 en 2. Yo creo que siguiendo el modelo del Antiguo Testamento, Jesús está enviando a sus discípulos porque se necesitaban 2 testigos según la ley para testificar de una verdad. Y Jesús los manda de 2 en 2 para hablar de la gran verdad de Dios. Jesucristo vino a este mundo para sanar, para perdonar, para liberar, para sanar a las personas. Y ellos están allí predicando a Cristo, hablando de su poder, dando testimonio, y hablaban a la gente acerca del arrepentimiento. Si tú dices creer en Cristo, el primer paso para la fe también es el arrepentimiento, es el dejar de hacer lo malo, es el dar media vuelta al pecado, es caminar en el rumbo correcto hacia Dios. Jesús comisionó a sus discípulos y les enseñó a confiar y a depender de la gracia soberana de Dios. Y no esperar que de alguna manera ellos iban a financiar su ministerio, sino dejar que Dios proveyera. Y sabe, Él les da una instrucción bien precisa, que llegaran a lugares donde recibieran la palabra. Y si un hogar, si una ciudad, si un pueblo no recibía la palabra, dijo: sacudan el polvo de vuestros pies y salid de aquel lugar. Y hablaba de la importancia de honrar y respetar la fe, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no solamente tiene que ser oída, la palabra de Dios debe ser obedecida, debe ser recibida. Cuando una persona no recibe con honra la palabra, entonces lo que le espera es juicio. Y es lo que Dios advirtió, que vendría un juicio después de ello. Yo te animo a creer, a confiar en la palabra de Dios, en obedecerla y darle la respuesta que Dios espera. ¿Estás respondiendo como Él quiere? ¿Estás recibiendo con honra la palabra? ¿Estás creyendo que Él puede obrar en ti un milagro? Hónrale con tu vida, hónrale con tus hechos, hónrale con tu servicio. Yo te bendigo para que la palabra de Dios cobre el efecto debido en tu corazón y haga los cambios pertinentes que Dios quiere para ti. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.